Los nenes, más allá de que, obviamente ellos van a querer el PlayStation, van a querer el celular, van a querer un iPad, eso lo van a querer. Pero quieren estar contigo. Ajá, pero más allá de todo eso, papi, ellos quieren que tú estés con ellos. Ellos quieren que tú, cuando ellos estén corriendo bicicleta, que tú los mires. Que cuando ellos quieran ir para el parque, que tú estés ahí. Que cuando ellos estén viendo una película, que tú estés al lado de ellos. ¿Sabes? Y esas cosas, papi, van mucho más allá de un ministerio, en el sentido de que en algún momento, papi, ese es el ejemplo. Ellos van a crecer y eso es lo que ellos van a ver. ¿Qué está pasando, mi gente? Buenos días, buenas noches. No sé cuántos rayos están viendo esto, pero bienvenido a este tu canal, el favorito, sí, el más duro de las redes, teología y su model. ¿Qué está pasando, mi gente? Aquí, mi nombre es Billy, estamos con Keropi, con este Rabino y con Luis Santiago, mi gente. Así que ya saben, estamos aquí ready para ustedes. También síganos, ¿verdad? En nuestras redes, porque ahora todos nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestros canales y nuestras cosas. Solamente falta el teólogo Luis, que suba su canalcito de YouTube, pero en lo demás le estamos dando sólido en las redes. Ahora tenemos también al Rabino que se cree que es freestyler y también está subiendo contenido a fuego en sus redes. Así que póngase para lo tuyo. Tú querías que yo empezara, pero yo empecé duro, brother. Yo voy a empezar dándole duro. ¿Me entiendes? Duro voy a empezar. Nuevamente, gracias por ¿verdad? Estar conectado aquí con nosotros, sea en YouTube, donde sea que esté viendo. La cosa es que hoy vamos a tocar un tema que es sumamente chévere. Creo que es chévere y a veces como que no nos damos cuenta la importancia de este tema, ¿no? Y es básicamente cómo tener ese balance entre la iglesia y el hogar, ¿verdad? Yo creo que a veces somos como que demasiado espirituales y estamos en el templo 24/7 y todo es Dios, y aunque sí, Dios tiene que ser el centro siempre de nuestra vida, pero nos olvidamos de cosas que también son sumamente importantes. Así que, por favor. Eso mismo que tú dijiste es súper importante cuando hablamos de este tema, o sea, que tenemos que hacer un balance porque, como tú dices, nos enfocamos tanto en el templo y en la iglesia y en las cosas de Dios que olvidamos otras cosas que también son importantes. Yo tengo un texto bíblico que literalmente ilustra, digo, el texto bíblico no lo tengo yo, lo tengo en la Biblia, ¿verdad? Pero literalmente ilustra eso mismo. En Marcos 7. Ya se aplicó los derechos de autor y todo. En Marcos 7, Jesús está hablando con unos fariseos y están discutiendo de los fariseos de por qué él no se lava las manos. Él y sus discípulos no se lavan las manos. Okay. Porque no siguen las costumbres de los fariseos. Y entonces Jesús les responde con una pregunta, básicamente, bueno, no una pregunta, pero tú sabes que Jesús siempre respondía, como que no te respondía directo, te daba una respuesta ahí que te estremecía. Pues le dice a los fariseos, cuando ellos le dicen en el capítulo 7 de Marcos, el verso 5, cuando ellos le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que puedas beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis de hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Entonces siguió enseñando, ¿verdad? La cosa es que aquí cuando ellos le dicen a Jesús, ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué están violando la tradición? Él les responde básicamente, porque ustedes violan el mandamiento de Dios por obedecer su tradición. Entonces le cita el mandamiento de Moisés, que es cuando, o sea, que Dios dio a través de Moisés, que es cuando Moisés envía al ser humano a amar a su padre, a su madre, a honrarlo, que es el único mandamiento con promesa. Y entonces la cosa es que
él le dice, ok, ese es el mandamiento que dio Dios y ustedes están deshonrándolo por seguir una tradición. Y la tradición que él menciona es el Corbán. El Corbán era una tradición que había en los tiempos de Jesús, donde, porque los fariseos y los religiosos de la época de Jesús no solamente seguían la Torá, que la Torá era, ¿verdad? La ley. La ley. Ellos tenían un libro también, que no me acuerdo cómo es que se llama ahora, no sé si te acuerdas, Luis. El Mishpah. No sé. El Mishpah, ¿verdad? Algo así, el Mishnah o La algo así. Mishnah. El Mishnah. Digo, tenían El varios Mishnah. libros, son varios libros que tenían. Pero el Mishnah es un libro de enseñanzas de como rabinos y cosas, y habla de Hillel, de Shammai, de las tradiciones rabínicas que habían en ese tiempo, y eso le añadía más leyes y mandamientos a las leyes y mandamientos que ya tenían en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla del día de reposo, pero en la Mishnah llegaba a un nivel donde literalmente los pasos que tú dabas en el día del reposo estaban hasta limitados. Porque, Sí, porque eran como que interpretaciones de los mismos rabinos, ¿no? Y la llevaban como que es básicamente lo que tenemos también en la No en la religión. porque todavía está. Sí, está bien, chico, ok. No te pongas como no switchen, mano. ¿Qué pasa? Pero es que básicamente sería como los libros que tienen en el Islam, porque el Islam tiene el Corán, pero adicional tiene también otros libros que son el profeta, que a veces esos mismos libros tienen hasta más valor que el mismo Corán. Sí. Está brutal a veces cómo tú ves esas adaptaciones de esa cultura. Precisamente, mano. Y la cosa es que uno de esas interpretaciones de los rabinos, por alguna razón, era el Corbán. Y el Corbán lo que decía es que una persona, ok, más contexto, ¿verdad? En la cultura judía, y yo creo que lo hemos dicho otras veces, si tú, por ejemplo, si tú te quedabas viuda o si tú no tenías tus hijos, pues como que estabas en una posición casi de abandono dentro de la sociedad, porque no tenías como proveer y diferentes cosas. Pues sucedía que cuando tu padre y tu madre envejecían, que no podían valerse de ellos mismos, la responsabilidad de cuidar de ellos recaía sobre los hijos, y los hijos tenían que movilizar sus recursos para cuidarlo. Eso es lo que decía el mandamiento de Dios. Pero por medio de la Mishnah, por medio de diferentes tradiciones que establecieron los judíos, ellos tenían una ley que se llamaba el Corbán. Y el Corbán lo que establecía era que tu dinero con el que, por ejemplo, o sea, no era lo que establecía, pero la manera en que se estaba utilizando específicamente en este texto bíblico es que el dinero tuyo, tú lo dabas de ofrenda en el templo, porque decías como que todo lo que tengo es de Dios y ese es mi corbán, ¿verdad? Esa es mi ofrenda a Dios. Pero entonces habían personas que estaban utilizando su ofrenda a Dios como un pretexto para no cuidar de sus padres. O sea, yo no puedo cuidarte porque mis recursos son ofrenda a Dios. Okay. Y como ofrenda a Dios, pues no tengo, entonces no me da para ayudarte a ti. Exacto. Y Jesús denuncia eso porque básicamente está diciendo, mira, a Dios le importa más que tú ayudes a tus padres a que tú ofrendes en el templo. O sea, a que tú ayudes a la construcción del templo, sí, a que tú traigas tus ofrendas a la iglesia. Y obviamente muchos pastores no te van a leer este texto bíblico, lamentablemente, ¿verdad? Digo, mucho no menos explicártelo. ¿Qué? Mucho menos explicártelo. Sí, porque en el caso, o sea, porque básicamente lo que te está diciendo esto, no solamente de las ofrendas, ¿sabes? Que, por ejemplo, una aplicación podría ser que a veces la iglesia, a veces erróneamente algunas iglesias, y yo digo algunas porque no son la mayoría, pero yo he estado en algunas iglesias que insisten en que las personas traigan su ofrenda, que le enseñan a la persona que, mira, si tú no traes tu ofrenda, tú estás en pecado, o que si tú tienes, por ejemplo, el diezmo, tienes que traerlo aquí primero, y diferentes cosas, como poniendo ese sentido de urgencia en que se traiga las ofrendas al templo, por ejemplo. Y entonces, pues aquí, básicamente Jesús está dando más importancia a que, mira, la manera en que me lo explicaron a mí es que Dios no va a quitar del plato tuyo para ponerlo en el plato de otro. Y que tú tienes mayor responsabilidad de cuidar de tu familia que de llevar tus ofrendas al templo. Entonces, es como el principio. Pero es que la ofrenda abre los cielos. Chacho.
Sí, porque es que no vamos a hablar de... vamos a La hablar de- cara de Eric vale 1.000.000. La cara de Eric vale 1.000.000. Entonces, Hay que hablar de las ofrendas en otro episodio, mano. Pero, y de los diezmos. nosotros Bien nos molesto. quedamos, ¿ok? Ok. Pero mira, la cosa es que, ok, el principio es que, ¿sabes? Como que a veces ponemos lo sagrado como que, por ejemplo, ok, yo tengo que predicar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mis relaciones, porque estoy bregando con esto que es sagrado primero. Pero Ujú. entonces, a veces, ¿sabes? Tenemos las prioridades mal, porque el mandamiento de Dios a veces no es hacia el templo, es hacia la familia, ¿me entiendes? Hacia cuidar de tu familia y hacia cuidar de tus relaciones en tu hogar. Ujú. Por ejemplo, el otro pasaje que yo iba a leer era el del buen samaritano en Lucas 10, pero todos lo conocemos. Que hay Jesús está contándole una parábola a un joven que se acerca a él a preguntarle por los mandamientos. Y él le dice, había un samaritano que cogió camino de Jerusalén a Jericó, que era un camino peligroso, y si tú te ibas por ese camino, probablemente la gente tenía que ir en caravanas porque lo asaltaban, había muchos ladrones Mucho pillo. y mucho pillo. Entonces este joven se va solo. Pues obviamente el que lo escucha en esa época dice que es joven bruto, mano, porque ¿cómo tú te vas a ir por ese camino tan peligroso solo, mano? Ajá. Pero él se fue solo y como se esperaba lo asaltaron y lo dejaron casi muerto. Entonces la cosa es que pasa primero creo que es el levita, O el y el levita fariseo. lo ve, Digo, el el levita, sacerdote, perdón, el sacerdote. No, se picha, yo dale, dale. Picha, dale. anyway, pasa el levita y el sacerdote. Ajá. El levita lo ve y el levita iba camino a adorar en la casa de Dios, tú sabes, le tocaba a él administrar y traer las alabanzas y toda la cuestión, y él dijo, no, yo no puedo ayudarlo porque si yo lo toco me vuelvo inmundo, porque sabe Dios si de verdad está muerto, y si está muerto y yo toco cosa muerta me vuelvo inmundo. Ajá. O ponle que pensó, DH, y si me toma tiempo ayudarlo, y entonces yo me pierdo mi turno de ministrar en el templo, Ujú. que no me llega tan a menudo, pues entonces yo no voy a ayudarlo, yo voy a dejar ahí, y siguió para el templo. Entonces el sacerdote pasa también y ve al tipo ahí medio muerto, y quizás pensó lo mismo, a mí me toca administrar el sacrificio hoy, la ofrenda y qué sé yo, tengo que cumplir, y si yo lo ayudo a él, pues voy a fallar a mi compromiso ministerial o lo que sea, y le pasó por el lado también. Entonces cuando llega el samaritano, que el samaritano, imagínate si los judíos no veían tan mal el samaritano, que cuando tú lees el pasaje al final, que Jesús le pregunta, ¿quién fue el prójimo del hombre que estaba caído en el piso? El tipo no le dice ni siquiera samaritano, él le dice el que lo ayudó, porque no podían ni siquiera mencionar el nombre del samaritano, o sea, a ese Sí. nivel de desprecio tenían con el samaritano. Y esa persona despreciada fue la que ayudó esa persona despreciada fue la que ayudó al que habían lastimado en el camino. Ajá. La cosa es que cuando la persona se acerca a ayudar al que estaba en el camino, hay una palabra específica que yo la había buscado, déjame ver que no lo quité, pero hay una palabra específica que se utiliza para decir que se acercó al hombre que estaba en el piso. Y esa palabra específica que se utiliza en griego es una palabra que había muchas palabras para decir que alguien se acercó a alguien, ¿verdad? Mira, esta es la palabra. Prosercomai. Había muchas palabras para decir como que, yo me acerco a alguien. Pero prosercomai se utilizaba específicamente para hablar se utilizaba mucho para hablar del sacerdote cuando llevaba los sacrificios al lugar santísimo. Ok. Cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo a llevar los sacrificios. Cuando se acercaba o tenía proximidad con lo sagrado. Ok. Y Jesús dice básicamente que cuando este samaritano se acerca al prójimo para ayudarlo, está acercándose a lo sagrado. Ok. O sea que para Jesús era igual de sagrado el que ayudaran al prójimo a que fueran al templo a dar ofrenda, a que fueran, qué sé yo, al templo a cantar o lo que sea. O sea, Ujú. era igual de sagrado la ayuda al prójimo que cualquier ministerio. Sí. Y, ¿sabes? Yo creo que eso es bien importante, como que traigo estos dos versos, porque hoy en día tenemos todo como que bien, nuestras vidas están bien compartimentalizadas.
tenemos Es que nuestro trabajo yo creo secular. que a veces yo creo que pensamos como que, bueno, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, pues yo debería encargarme del ministerio primero que cualquier otra cosa. Ujú. Yo creo que por eso a veces nosotros, como a veces inconscientemente, como que nos dedicamos tanto a las cosas eclesiásticas y todo lo demás pues queda segundo, ¿verdad? Y, ¿verdad? A la mala, quizás yo he aprendido un poco de que, bueno, quizás amar a Dios sobre todas las cosas es decirle no quizás a esta invitación a predicar, por ejemplo, porque mami cumpleaños, por ejemplo. ¿Verdad? Ajá. O porque, ¿verdad? Porque tengo algo con los familiares, ¿me entiendes? Y creo que por ahí a veces nos vamos, ¿verdad? Digo, estoy yo pensando acá, por lo menos en mi caso. Bueno, si Dios es primero, pues Dios es primero en todo, punto y se acabó. Sí, ¿verdad? Si Jesús dijo, el que no aborrezca a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, ¿verdad? Y cargue su cruz, quizás nos vamos por esa vía de que no estoy cargando mi cruz haciendo la labor eclesiástica. Pero no tiene que ver tanto con una labor eclesiástica o un trabajo ministerial, lo que realmente Jesús está llevando, ¿no? Yo creo que por eso a veces como que nos vamos por esa vía. Exacto. No, y Pero que que Eric como, iba a Lo que yo decir, quiero decir, Eric iba a decir que, perdón, que Eric iba, tú sabes, iba a decir como que la gente, pues como que divide, como que, pues este es mi trabajo secular y este es mi trabajo, eso, algo así tú ibas a decir. ajá, porque lo que yo quiero decir, y con esto termino, ¿verdad? O sea, por lo menos como que mi punto, es Ajá. que como que nosotros tenemos, ok, esto es lo secular y esto es lo sagrado. O sea, este es como que mi trabajo secular y este es mi ministerio. Esta es mi familia y mi hogar y esto es lo que hago para Dios. Pero Ajá. para Dios, ¿sabes? Como que para Dios todo es sagrado. Exacto. O sea, como que eso también es sagrado cuando estamos en Cristo. Sí. Y yo creo que si entendemos eso, como que la familia también es algo sagrado y el tiempo que pasamos con ella es algo sagrado. Y nuestra ayuda al prójimo, por ejemplo, el ejemplo que me daba un profesor siempre es que lo que hizo el samaritano es lo mismo que si yo fuera a predicar y me encuentro, por ejemplo, con Keropi que se le explotó la goma y no la sabe cambiar. Y yo tengo que decidir entre, ok, ayudo a Keropi a cambiar la goma y llego tarde, quizás no predique, quizás me embaje y todo, o me voy a predicar para llegar temprano y dar la administración. Y entonces Dios lo que está diciendo en ese texto bíblico es que es igual de sagrado que yo ayude a Keropi a cambiar la goma al cajo, a que yo me vaya al templo a predicar. Sí. Y entonces, pues eso, hemos dividido muchas cosas, pero tenemos que entender que el ministerio y el hogar son igual de sagrados. Ujú, ujú. No, y así mismo se puede ver por el hecho de que a veces, no sé, a lo mejor la gente lee la Biblia y piensa que porque Jesús estaba 24/7 o yo no sé qué, porque haciendo, por ejemplo, los apóstoles estaban 24/7 haciendo la obra de Dios, pero en cierto punto esa era toda su vida, como que, ok, te narran lo que ellos hacían, pero a la misma vez tú ves a un Pablo diciendo como que, mira, cuando yo tengo que fabricar mis propias carpitas para mantenerme yo mismo y no ser una carga para ustedes, lo hago, ¿me entiendes? O sea que él, todo lo que él o sea, le rodeaba era hacer la voluntad de Dios donde quiera que él estuviera, sea o haciendo carpita, o sea dirigiendo o haciendo una iglesia, ¿me entiendes? Y como que a veces lo hemos dividido así también es porque yo pienso que se nos mete, por ejemplo, yo soy una persona que hago pues un montón de comedia, etcétera. Y a veces el hecho de como que de tener en la mente como que un sentido de que, ya entre me siento útil o lo estoy logrando o, ¿cómo se llama esto? Como no es una recompensa, como, no sé ni cómo decirlo. Cuando tú te gradúas, tú sientes, no sé si, como un sí, que te sientes bien logro. como con un logro que lograste llegar ahí. Exacto, como que cuando tú tienes una posición en un trabajo, cuando tienes cosas así, como que Cumpliste una meta o algo así. ajá, no es que Una tú quieres echarte, satisfacción. exacto, una satisfacción, no es que tú te quieres echar guille, pero sientes una satisfacción de que ya entre papi, como que lo estoy logrando. Y a Lo veces, logré. ajá, a veces pues como que hello, yo no me imaginaba predicando yendo a las iglesias a hacer comedia ni hablando a nadie de Dios, como que eso nunca estaba en mi mente. Pero empezar a vivirlo y también recibir el feedback de las personas, como que, diantre, me ministraste, diantre, eso está brutal. Eso empieza también a bregar con tu corazón en muchas áreas y tú pues, tienes que tener un balance de que, mira, esto es lo que yo hago por la voluntad de Dios, esto no es como que para uno vanagloriarse ni ese guille, porque en cierto punto entra todo eso, entonces todo el tiempo a lo mejor por eso es que a veces ponen el ministerio primero, porque ahí es donde sienten como que esa satisfacción de que, ya antes lo estoy logrando, ya antes estoy más duro, ya antes estoy en esta pancarta, ya antes estoy en la otra pancarta, ya antes estamos viajando. Entonces, pues ya automáticamente ponen el ministerio primero, porque obviamente como es algo de Dios,
pues tú dices, papi, pues estoy haciendo la voluntad de Dios más esto, pero se te está olvidando que ya en verdad, no tienes ni la voluntad de Dios, solamente que quieres satisfacer, ¿verdad? Tu deseo reprimido de lograrlo, o de que la gente diga como que, papi, eres, o sea, ese deseo, porque a mí me pasa. Que te reconozcan. Exacto, a veces me pasa en el sentido de que los otros días, pues se lo digo ejemplo, porque los otros días yo dejé mi trabajo, ¿verdad? Pero ahora mismo yo volví de nuevo a trabajar. Y un panita mío lo subieron de posición, y siempre que como que te sacan de la tienda y te llevan para otra o renuncia, usualmente los que son bien close dejan una cartita y como que, ¿verdad? En la despedida dejan una cartita. Entonces yo la apunté aquí, yo no le iba a hablar, pero me acordé de eso ahora. Y él decía, mira, te lo voy a leer aquí rápido, vamos a buscarla. Ay, Dios mío, señor, pues, como no lo tenía planificado. Qué pues, chotita, espérate, ¿verdad? Qué chotita, qué chotita. ¿De qué? ¿De qué? Es la carta del pana. Mira, para choteando nosotros la- este podcast ya eres famoso. No, pero voy a leer lo que él escribió, porque él escribe a cada uno, como que, mira, tal persona, me ayudaste en esto, me ayudaste en lo otro, y bla, 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 ¿me entiendes? Así es. Eso se hace, yo nunca he hecho eso, mano. Bueno, en nuestro trabajo, diantre, no consigo la cartita, qué porra. En nuestro trabajo, lo hacen. Usualmente los que Ok. somos bien close, así como que la gente bien close, como los gerenciales, que siempre tú estás con ellos en los turnos y qué sé yo, pues tú le escribes como que, gracias por decirme esto, bla, bla, y le tiras como que esa carta final, qué sé yo, como que de despedida. Cuando Sí, yo tirándole renuncié, la buena, la buena. cuando yo renuncié, yo la dejé. A toda esta no consigo eso, y después si quieren decir algo ahí, a lo que yo no consigo aquí en mis fotos, y se lo leo, pueden decir algo, pero es que le quiero dar claro. Si quieren, puedes rellenar en lo que yo gasto aquí Si tiempo. quieres que llena, Estoy mira, que hablando llena aquí. como lo que acabo de No, hacer. Yo Es lo que- que, mira, Quiero dejar algo claro para que ustedes vean, no sé, como que para que la gente que nos escuche vea la importancia de que en todo lugar nosotros somos gente de Dios que podemos cumplir la voluntad de Dios, sea donde sea. Mira, aquí la es encontré. que yo creo. La encontré. Es que, Ahora la encontré, la Y se encontré. dice, ¿para mira, qué dice que Keropi, hable? mala mía, dice Keropi, mira, un hombre de Dios, y no es por echarme guille, esto no es para echarme guille, te lo prometo, no es por echarme guille, pero dice, un hombre de Dios que esté donde esté, vaya donde vaya, siempre hará su deber de llegar a los corazones y a las mentes de las personas a través de la palabra. Sigue hacia adelante, sigue iluminando las mentes y llevando ese gran mensaje que tanto nos hace falta como humanidad. Eres especial, Keropi, te quiero, negro. Pan, y a los demás él le escribía diferentes cosas, pero a mí me escribió solamente eso. Y papi, todo el texto, todo ese parrafito hablaba de Dios. Entonces, para mí fue como que brutal, porque quizás tú no me ves predicando, quizás yo no hice un video, quizás yo no soy un evangelista que tú conoces, pero en mi trabajo hay una persona que sí entendió que yo soy un hombre de Dios y llevaba la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y eso es parte de lo que Dios nos manda a hacer, ¿me entiendes? Eso es parte de lo que, de ese balance que estamos hablando, de que no todo el tiempo tiene que ser, si no estoy con el micrófono, pues entonces no, ¿me entiendes? Ese balance de donde quiera que tú te pares, tú tienes una familia, tú tienes unas amistades que van más allá quizás de un ministerio, poniéndolo como algo ministerial en ese flow, ¿verdad? No sé si me entendieron, pero Billy. Sí. ¿Va a decir algo? Digo No, yo. ya sigue. Ok, yo sigo. No, ya dije mi parte, No, sí. Mira, es que ahí me acuerdo lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? A ver, Ok, sí. Algo que yo aprendí es que no siempre la voluntad de Dios es meramente hacer algo, ¿verdad? O sea, no siempre la voluntad de Dios es para que estés en un ministerio o estés trabajando algo. Yo he aprendido que en parte de esa voluntad de Dios es que caminemos según el diseño que Él ha preparado para nuestra vida, ¿verdad? Como, yo soy una persona que yo soy bien ogro. Yo por mí estoy solo toda mi vida en mi cuarto, ¿entiendes? Yo no necesito estar mucho conectándome con gente, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pensaba, ¿ves? Pero me di cuenta poco a poco que en el diseño del ser humano hace falta relaciones, ¿ves? Hace falta que nos conectemos. Y algo que una vez dijo Todd White, a mí me encantó, es que él decía que we gotta be heavenly minded to be earthly amazing, ¿ves? So, tenemos que tener esta mente espiritual, pero que se manifieste también en lo terrenal. So, no todo es aquello que es sumamente místico, ¿verdad? Porque si fuese así, pues yo no creo que Pablo hablaría de que el amor va por encima de las manifestaciones espirituales que tú puedes utilizar en el ministerio, ¿ves? So, creo que esa distinción es bien clave. Tenemos que ir, ok, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Por qué? Porque el amar a mi prójimo está allá arriba de importante con amar a Dios sobre todas las cosas.
¿verdad? Mira. Y cuando yo amo a mi prójimo, yo amo a la gente, pues a veces pongo esa balanza como que, ok, realmente será necesario. Por ejemplo, en los jóvenes, han habido jóvenes que me dicen, mira, Billy, no puedo ir al servicio tal día porque voy con mi familia de road trip. Yo, pues vaya, porque es de igual de importante. Sí. ¿Ves? Y quizás a mí al principio, cuando yo comencé en el evangelio, para mí yo decía, ustedes son No, todos unos blasfemos, ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a decir que no al servicio de Dios? No, caballo, porque ok, te perdiste el servicio de hoy, pero ganaste un momento, ganaste una vivencia con esos familiares, ¿me entiendes? Y sabemos que el terreno más difícil, loco, es la casa, ¿me entiendes? Literal. Y el terreno de la casa, bueno, como les dije, cuando más yo llegué, mami, es por la pandemia, porque no tengo break a salir. Estoy aquí, ¿me entiendes? So, hay personas, mano, que tú tienes al lado tuyo ahora mismo que necesitan de lo que tú tienes, pero tú no lo has dado. ¿Por qué? Porque, papi, estás envuelto allá. So, lo que a veces demostramos en nuestra casa es que somos buenos para la gente o somos de bendición para la gente, pero no somos muchos en la casa. Sí. ¿Ves? Porque no le damos ese valor a la casa, Sí. ¿me entiendes? So, es bien importante, ¿verdad? Y no sé, ¿cómo tú manejas ese? Porque yo creo que de nosotros cuatro, Keropi, tú eres tú eres el pegado. Tú eres la estrella. ¿Ves? ¿Cómo tú manejas en tu situación? Porque, ¿verdad? Nosotros estamos acá con familias así como tú. ¿Cómo tú manejas ese balance del trabajo ministerial, la iglesia y tu familia? Bueno, usualmente mi familia está todo el tiempo en el sentido de predicar y todo eso. Por ejemplo, ayer, como le estaba contando, yo fui por una iglesia y van todos conmigo. Pero quizás también solamente eso sentarme y ser parte del ministerio. No es como que ese tiempo de ver películas, pero yo siempre saco como que ese sábado, o por ejemplo, hoy voy a salir con mi esposa. Es que es verdad que vamos por una boda, pero voy a estar con mi esposa, ¿me entiendes? Y después después que yo salga a la boda, yo me quedo, como te digo, haciendo cosas con ella, lo que sea. Por ejemplo, ayer nosotros salimos de la prédica y yo digo, mira, vamos a una película. Los otros días nos fuimos, era sábado, y yo dije, pues grabamos teología, y pues eso no fue el otro día, fue hace como un mes atrás. Es que yo siempre digo los otros días. Y cogí, cuando salí de aquí, pues vine, pues dije, mira, pues, porque yo sé que, mi esposa tiene hijos, pero no son mis nenes, pero como quiera, yo sé que a ellos les gusta estar conmigo y vacilar con la familia, ¿me entiendes? Y pues yo vengo y digo, pues hoy grabo, y ya como a las 6 o 7 planifico con mi esposa y nos fuimos para la playa de noche, nos compramos unos acá y ahí hicimos competencias de baile, qué sé yo. O sea que yo siempre en mi mente trato de ¿cómo te digo? De crear ese espacio. Espérate. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo usted hizo? Una competencia de baile, papá. Dale para atrás. ¿Cómo fue eso? Nosotros somos unos bailarines, papi. ¿Quién era el jurado? ¿Quién era el jurado ahí? Nosotros mismos. Nosotros votamos. Quiero que después, pero una porquería. Y seguía bailando. O sea, ustedes hicieron ¿cómo se llama la película de breakdancing? Como un step-up. Ustedes hicieron un step-up. En la playa. Y Ariel, que es la nena, Ariel lo coge bien serio, papi. Y Ariel, ese día el campeón fue Diego. Y entonces, bueno, papi, Ariel lo coge bien serio. A Ariel no le gusta perder y empieza a llorar y todo. Y la cosa es que imagina que, por ejemplo, como tú dijiste, uno gana satisfacción, mano, cuando tú predicas y Dios te usa y chévere, pero de igual manera hay una satisfacción bien grande de esos momentos en familia. Sí. Y yo siempre tengo ese momento. Siempre tengo en mente como que eso. De compartir para mí, que siempre tengo en mente eso como que, gente, tengo que dedicarle tiempo a mi familia, tengo que dedicarle tiempo a estar con mi esposa, tengo que dedicarle tiempo a los nenes, porque vuelvo y repito, aunque no sean mis nenes, papi, en verdad, si yo estoy aquí hasta las 11 de la noche haciendo videos o lo que sea, y yo estoy en mi mente como que ya entré, ellos se acostaron a dormir y no los vi, ¿sabes? Y son cosas que yo siempre tengo en mi mente porque, mira, eso me doy cuenta desde que me casé, obviamente. Yo no sabía o sea, todo el mundo siempre dice como que, yo quiero tener un hijo, ¿verdad? Y la gente siempre dice, no, yo antes de tener un hijo, yo quiero tener una estabilidad económica, ¿verdad? Porque obviamente, pues, necesito una estabilidad para tener a una familia, etcétera. Pero más allá, yo me doy cuenta que más allá, ¿verdad? Obviamente tienes que tener la economía, pero más allá de una economía, papi, los nenes, yo no sabía cuánto demandaba un nene en cuestión de tiempo hasta que me casé con mi esposa. O sea, los nenes, más allá de que, obviamente ellos van a querer el PlayStation, van a querer el celular, van a querer un iPad, eso lo van a querer. Pero quieren estar contigo. Pero más allá de todo eso, papi, ellos quieren que tú estés con ellos. Ellos quieren que tú, cuando ellos estén corriendo bicicleta, que tú los mires. Que cuando ellos quieran ir para el parque, que tú estés ahí. Que cuando ellos estén viendo una película, que tú estés al lado de ellos. ¿Sabes?
Y esas cosas, papi, van mucho más allá de un ministerio en el sentido de que en algún momento, papi, ese es el ejemplo. Ellos van a crecer y eso es lo que ellos van a ver. Mi papá estuvo ahí, mi papá mi papá me apoyaba, mi papá cuando yo hacía algo mal, es verdad que me regañaba, pero a la misma vez me orientaba. Y esas son las cosas que hablan más yo creo que de un ministerio, porque hay cuántos pastores y cuántos líderes no hay por ahí que tienen quizás un ministerio bien grandioso, pero su familia está totalmente perdida, los hijos están en droga, cuánta madre existe. Y eso no, o hay rencor y odio en la misma casa. Literal. Y no estamos diciendo que si el papá, si tu hijo tomó esa decisión, sí, que es culpa tuya. Exacto. No. Pero hay casos que se ha defendido más el ministerio que la misma iglesia. Exacto, hay casos. Y de hecho, y aplaudo y conozco pastores que han decidido cortar cosas de su ministerio para meterse más en la familia. ¿Me entiendes? Y eso es de valiente, bro. Tú decir como que, ok, soy el famoso en esta área, soy el duro en esta área, pero, ok, mi familia necesita de mí. Pero entonces, pues, no como que necesita de mí, para que mi familia esté bien, yo también tengo que poner de mi parte y cortar esto y ponerme en mi casa, ¿me entiendes? Que eso es de aplaudir, ¿me entiendes? Algo que me doy cuenta, por ejemplo, en casa, loco, a veces, porque en casa ahora mismo solamente somos yo y mami. Okay. Y a veces yo salgo, papi, y yo abro la puerta y empieza a hablarme. Y yo con un montón de cosas que tengo que hacer, yo como que tengo que sentarme un rato a hablar conmigo. Sí. Papi, pero le da, papi, pero le da, loco, porque ahora se pone a ver que si las películas están de mafioso, del cartel, de no sé qué pasó en México. Papi, ¿te sabes toda la historia? Y está estudiando la de Roma. No, porque Roma, que estoy yo, wow, ¿qué me importa esto? Nada, pero la escucho, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero la escucho, empiezo a hablar con ella, ¿me entiendes? Hacemos compras juntos, ¿me entiendes? Y trato, ¿verdad? Entre todo lo que hago, poder, si salgo, pues me siento, hablo con ella, ¿qué pasó? Porque es importante para ellos, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es parte del honrarlo, ¿me entiendes? Yo le puse un aire, papi, para que no me sudara en la sala y no pareciera un velcro cuando se levanta. Pero mira, también es que un velcro, mira. No, loco, y ahora que estoy cogiendo cabeza, es como que, mano, en verdad, mano, ese es mi vieja, ¿me entiendes? Sí, obligado. Mano, ese es mi J-Lo, ¿me entiendes? Y uno coja en la cabeza como que, mano, quizás cuánto tiempo quizás uno no pierde, mano, ¿me entiendes? Sí. Porque al final del día, loco, el ministerio se va a acabar. Eso mismo. Yo creo que hay un gran problema. Tu familia es tu familia, bro. Sí. ¿Me entiendes? Los tuyos son los tuyos, ¿me entiendes? Esa gente, por ejemplo, esas invitaciones que te llegaron, ¿me entiendes? Y que te aplaudieron por la tremenda práctica, esa gente no va a estar ahí 20 años. No, seguro que sí. Exacto, es verdad. No va a estar eso. A veces uno se mata por el trabajo eclesiástico y descuida las relaciones que van a ser por siempre. Sí. Las relaciones que van a ser toda la vida. Sí. No, Luis quería decir algo. En esa misma línea que está dando Billy, en esa misma línea que está hablando Billy, vamos a hablar de estadística. Para el 2004, las estadísticas dicen que cada mes 2,000 pastores se quitan totalmente del ministerio, full, y no vuelven. O sea, como que me quité y no vuelvo. Es que difícil. ¿Entiendes? Eso según Global Pastor Network. Y entonces, eso es 2004, caballo. Imagínate ahora, en tiempo de pandemia, ¿me entiendes? Y quizás trabajar en un ministerio en medio de tanto revolú, de tanta situación, a ti nadie te capacita, mira, Eric está estudiando, Keropi estudió, Billy estudió, yo estudié, y ninguno de nosotros nos prepararon y nos dijeron, mira, cuando llegue una pandemia, tú vas a hacer esto. Sí. Nunca, ¿me entiendes? O, ¿sabes? Quizás había una que otra de los temblores, pero no te decían si se te cayó tu casa, ¿qué vas a hacer, caballo? Te decían que si estás en la escuela, métete debajo del pupitre. Pero no te decían cómo manejar una iglesia o cómo manejar unos familiares o unos hermanos que están pasando situaciones, ¿no? Pero aquí el gran problema es que la mayoría de las personas trabajan, y yo creo que es un problema bien grande en estos tiempos, que se te da tanto énfasis a las emociones, y es cómo trabajar con ese estrés que da tanto el ministerio y cómo trabajar con todo ese enfoque de que, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, y a veces pasa hasta con el trabajo, porque a veces el ministerio, pero a veces el trabajo también. Y quizás en el ministerio no es algo como que es más difícil que en el trabajo, podríamos decir, porque no es algo que tú encajonas de 8 a 5 o de 9 a 5, ¿me entiendes? Tú no lo encajonas de lunes a viernes y los fines de semana estás free, ¿me entiendes? Tú no tienes como que el verano tienes 2 semanas libres. Pues no, caballo, el ministerio es 24/7 y no tienes break, porque siempre hay alguien por quien tú tienes que orar. Siempre hay alguien que te llama para que tú le des un testimonio. Siempre hay alguien que tiene un problema y quiere una consejería, ¿me entiendes? Siempre hay tantas cosas y a veces envuelto en todo ese revolú,
tú dices, diantre. Y cuando, como bien dice Billy, cuando vienes a ver, dices, diantre, mi vieja me necesita, mi familia me necesita, ¿me entiendes? En mi casa me necesitan. Y yo creo que allí vienen los niveles de estrés tan altos, las ansiedades, las depresiones. Más del 55% de los pastores en Estados Unidos dicen que tienen como que un nivel de estrés súper alto o en extremo. La gente Y no es algunos fácil. hasta La gente no es depresión, fácil. La gente no es ¿me fácil. entiendes? Y algunos hasta depresión, ¿me entiendes? Y en ese sentido, cuando tú lo trabajas así, pues tú dices, mira, es que hay que hacer un balance entre lo que es la gente que está en la iglesia, que sí te necesita, que sí tú estás ahí para ellos, pero también hay que hacer un balance entre eso y lo que tú tienes en tu casa, ¿me entiendes? Y tener que sacar esos tiempitos, porque yo sé que cuando, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Keropi, que se fue a la playa a hacer una competencia de baile con su familia, yo sé que para eso él le hace sentir bien, igual que su familia y su esposa y todo bien chévere. Pero imagínate, yo he visto a Keropi, ustedes lo saben, que lo hemos visto bien ajorado con tantas cosas, y después se va a salir con su familia y se siente mucho mejor. ¿Ves? Sabes que ese balance es sumamente necesario para cada uno de nosotros, como que decir, oye, me tengo que tomar un break, tengo que tomarme un tiempo. De hecho, ese tiempo de descanso es tan necesario en el trabajo, es tan necesario en el ministerio, es tan necesario para tantas cosas que hasta Dios lo estableció, caballo. Es más, vamos a la ley. En la ley dice que cada 7 años tú tienes que darle descanso a la tierra. Cada 7 años tú estás sembrando y en ese 7.º año, caballo, tú no siembras, tú la dejas quieta. Y al otro año tú vuelvas a sembrar. Siembras 6, pero ese 7.º la dejas quieta. Y lo que tienes ahí, mira, deja a aquel que venga y lo recoja también. Si tiene hambre, que recoja. Si aquel te tiene deuda, se la perdona. ¿Me entiendes? Ese tiempo y ese espacio de descanso es tan necesario porque si no te vas a quemar. Y cuando vienes a ver, vas a terminar como esos 2.000 pastores o ponle pastores, pero en cualquier ministerio o hasta de la iglesia. Te vas a quitar. ¿no? Te vas a quitar y te vas a cansar de Dios porque te quemaste, porque te dolió bien duro, ¿me entiendes? Mira, en este tiempo, por ejemplo, ahora yo me gradué en mayo y en agosto corrido quería entrar a la maestría, full. Y yo siempre dije que no iba a coger un break. Pero entonces, después de la situación del año pasado con el accidente, pues yo me quemé tanto, fajándome estudiando y en ese último año con el hebreo, que si esto, que si lo otro, me quemé tanto que cuando iba a matricularme para hacer la maestría me daba ansiedad, caballo. Cuando me iba a matricular, como que nada más pensaba en que tenía que enviar los papeles, yo me ponía estrésico, pero una cosa terrible que yo ni me conocía. Dice, ¿qué pasa? Y llamé a la pastora y qué sé yo, y hablé con ella, y y después vamos la semana que viene, voy a llenar. Y llenaba, y nada, caballo, nada. Y ahí yo dije, mira, yo me tengo que coger un break. Esto me está afectando a mí como persona, ¿me entiendes? Yo me tengo que coger un espacio, tengo que decir aguántate, ¿me entiendes? Y trabajar con algunas situaciones que tenía que trabajar, con mis emociones, con esto, con aquello, y ahí poder como que tener todo engranado para poder decir, mira, ahora en enero voy a llenar y voy a empezar mi maestría corrido, ¿me entiendes? Y me siento mucho más tranquilo que decir, empezaba en agosto, porque si no me iba a estrellar, ¿entiendes? Me había quemado tanto que necesitaba mi espacio, necesitaba detenerme, cosa que no había hecho. No había hecho porque yo me metía a 15, 16, 17, 18 créditos ahí, semestre tras semestre. Vamos a meterle duro, a estarle haciendo trabajo hasta las 3 de la mañana y levántate temprano para seguir estudiando, ¿me entiendes? Y entonces cuando vienes a ver, tú dices, pues está bien, tengo un conocimiento, tengo esto, tengo lo otro, pero necesito trabajar conmigo mismo y no lo he hecho. ¿Ves? Yo creo que eso es algo bien importante, que cada uno de nosotros tiene que hacerlo y con su familia. Dale, Eric, ¿quieres decir algo? No, que yo iba a decir que también, o sea, además de importante, es sagrado. Tú sabes que hay gente que yo he visto gente y yo en un momento llegué a ser el tipo de persona que si no estaba en el ministerio o como dijo Billy ahorita, como que obrando en actividad, pues como que me sentía intranquilo o sentía que le estaba fallando a Dios o sentía que estaba en pecado o me sentía terrible y como que lo que me ayudó fue entender que mira, el descanso también es sagrado, tú sabes, Dios se agrada contigo también cuando descansas porque es como que el llamado es más que hacer, es ser, o sea, es el tipo de persona que tú eres, porque tú puedes estar haciendo 1000 cosas, tú puedes estar haciendo un montón de cosas. Y es como, por ejemplo, hay un texto bíblico, no me acuerdo dónde es que está, pero cuando unas personas llegan a donde el Señor, ¿verdad? Después de esta vida, y le dice, Señor, pero si hicimos para ti 1000 cosas, o sea, hicimos milagros, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y él le dijo, ustedes nunca me conocieron. Yo no lo conozco. Exacto, yo no los conozco.
Y es como que, mira, o sea, tú puedes estar envuelto en la obra y desconectado del Dios de la obra, y asimismo puedes estar tan envuelto en la obra que, tú sabes, esas disciplinas espirituales que te llevan al autoconocimiento, porque yo creo que a medida que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Y Claro. cuando encuentras ese autoconocimiento, y verdad, y esto ya es como que espiritualidad, pero encuentras el autoconocimiento, y cuando encuentras el autoconocimiento llegas a encontrar como un estado de celebración, de gozo, de paz, y esa paz la compartes con quienes están alrededor de ti. ¿Sabes? Cuando te disfrutas a ti mismo, puedes disfrutar de tu familia también, y es una celebración y es un gozo. Por eso yo creo que la Biblia dice, o sea, por eso Jesús decía que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque parte del amor al prójimo es también el autocuidado. Es como que, como tú decías, Luis, o sea, eso está de la mano. Si nosotros no sabemos amarnos, no podemos amar a quienes nos rodean. Pero todo eso empieza, para mí, por lo menos para mí empezó, y obviamente esto es algo que todavía estoy trabajando en mi vida, pero empezó cuando entendí eso, cuando entendí que ese tiempo no estaba siendo perdido, que como quiera es sagrado, como quiera Dios me ama, como quiera Dios está conmigo, y como quiera Dios está trabajando en mi vida, y eso, ¿sabes? Me liberó de ciertos pensamientos que me llenaban de culpa y de tensión y de ansiedad, y es parte de, mano. A veces nos volvemos como que workaholic o algo así, como que nos envolvemos tanto en tantas cosas y tantas cosas que se nos olvida cuidarnos nosotros mismos. Y eso es una gran realidad, como Y- que y- y enfocarnos la- en qué estamos viviendo. Y nuestra cultura lo que celebra es la actividad, Ujú. lo que Sí, celebra es Sí, si no lo... estás haciendo la- nada, no eres espiritual. No eres espiritual. ajá, no eres espiritual No eres un o, hombre de No, Dios. no vales Eres- nada. O sea, ajá, en la o tienes cultura, que, si o tú no también estás en el haciendo trabajo, nada. tienes que ganar chavo, que si en Ajá. esto, que si en lo Exacto. otro. Y entonces nos enfocamos tanto en las metas y en las cosas que queremos hacer, pero cuando llegamos ahí, te dieron el premio, te graduaste, caballo, te dieron medalla, te dieron esto, te dieron lo otro. 10 segundos después, me siento igual que antes, ¿me entiendes? Como que, ¿de qué vale que yo tenga este trofeo bien grandote ahí y que me lleve un magna cum laude o esto, aquello, lo otro? Si no he trabajado conmigo y cuando se acabó el día y se acabó la fiesta, me sigo sintiendo igual, ¿me entiendes? Porque tengo un problema que no he trabajado, ¿me Sí, y entiendes? nuestra Que la cultura gente no lo ve, pero que yo lo siento, ¿me entiendes? Que tú sí. como persona lo sientes y dices, oye, yo tengo que trabajar esto, pero lo que pasa es que me huyo de eso con el trabajo, con ayudar a alguien, con enfocarme estudiando, con hacer esto, con hacer lo otro, y pues lo que hacemos es que lo metemos bajo una alfombra o lo metemos en el closet, y Dios quiere trabajar con eso, y nosotros lo tenemos escondido en el closet, y Dios, para ahí no te metas ni para la madre, ¿oíste? Ahí ni te asomes, porque eso es mío, y ahí, eso me duele, ¿me entiendes? Pero yo creo que es un buen tiempo para empezar a abrir esa alfombra, abrir ese closet, y dejar que Dios trabaje con esas situaciones, y poder, poco a poco, ser restaurado por Dios, es la realidad. Sí, sí. No, Ser y nuestra restaurado. cultura es bien utilitaria, o sea, define a la gente por el uso que le puedan sacar y por lo que puedan cumplir, que es lo que estaban diciendo, mano. Sí, sí. Si no, Cool. si no estás haciendo nada exactamente, no estás espiritual, no nada de eso. O sea, eso es lo que quizás también lleva a nosotros, nos lleva a que pues tenemos que estar todo el tiempo activos en el ministerio porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Me entiendes? Ajá. Y pues eso te aleja de eso mismo, del hogar o de etcétera, porque tú también quieres demostrar que tú eres un hombre o una mujer de Dios, etcétera, ¿me entiendes? Y te puedes confundir porque como estábamos hablando ya desde el principio, pues lo importante, como dijo Eric, lo importante es ser. Esa es la que hay, mi gente. Yo creo que ahí estamos. Yo creo que estamos súper bien. Yo creo Me que, faltó decir sí. algo, Keropi. dilo, suma. Sí, Ay, mira, no. me faltó decir que este canal es el mejor canal del mundo. ¡Obligado! Y o sea, el segundo canal mejor del mundo, el primer canal mejor del mundo era el tuyo, Kero, hasta que Teología y su madre consiguió su propio canal y nos úlcera, pegó me a diste todos úlcera. este canal es como los freaking Power Rangers Sí. cuando hacen el Megazord. Este es el Megazord de nosotros. Y aquí ¡Nos tú vas a encontrar- mudamos! Así que mira, Ese video nunca salió, ¿verdad? No, No, pero nunca tiene que salió. salir pronto. Tiene que Oye, salir la semana pronto. pasada dijiste que lo ibas a subir, nunca lo subiste. Es verdad, Vamos a tengo subirlo, que subirlo. ¡Nos Mira, mudamos! pues anyway, suscríbete, ya tú sabes qué hacer, suscríbete. Y Si ya, estás ya. escuchándonos en Spotify, pues dale follow
y haz todo lo que tengas que hacer, porque aquí seguimos haciendo podcast para ayudarte con la espiritualidad, con la teología, con la apologética, con lo que sea. Liderazgo, Deja tu comentario ahí la con otro Biblia. tema que te gustaría que tocáramos. Exacto. Y tenía que decirte. Y pi, pi, Esa es la que hay, pi, mi gente. Nos pi, vemos. pi. Esto le di su madre. Episodio no sé cuál, pero nos fuimos. Vámonos No allá. sé cuál.